Muchos se están preguntando quiénes son y en qué creen los adventistas del séptimo día. Pues hoy te lo contamos en 15 minutos. La Iglesia Adventista es una religión cristiana protestante, distinguida porque sus miembros descansan y adoran a Dios en sábado, y por su énfasis en la segunda venida de Jesús. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organiza en una estructura piramidal representativa. De esta manera es posible mantener la unidad de una iglesia mundial, multicultural y en crecimiento. Conformada por 18 millones de adventistas bautizados, lo que da un total de 30 millones, contando niños y visitantes frecuentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sirve en 1.040.000 congregaciones en 208 países que hablan en 923 lenguas. Educan a más de 1,5 millones de alumnos en 7.800 escuelas y 114 universidades. Atienden necesidades en 790 hospitales, clínicas y orfanatos. Ayudan en casos de terremotos e inundaciones a través de ADRA, su ONG de ayuda humanitaria. Recién pasábamos por un puesto de una de las iglesias adventistas, de los voluntarios de la iglesia adventista de Santa Fe, ADRA, si mal no recuerdo, que se vinieron, también están lavando ropa. Yo personalmente dejé mi familia, soy de Entre Ríos, vine para acá. Lo hago porque creo que es una manera práctica de mostrar mi cristianismo. Imprimen su mensaje en 61 editoriales e imprentas y producen alimentos saludables en 18 fábricas. Tienen una organización democrática con sistemas de representación en varios niveles y su líder mundial es el pastor Ted Wilson. Quiero recordarles particularmente 3 cosas importantes. Primero y más importante, espero que todos verdadera y completamente levantemos el nombre de Jesucristo y su gracia en nosotros ante todo. La iglesia tiene una estructura realmente fantástica y el funcionamiento de la iglesia nos asombra y nos demuestra que Dios la está conduciendo. Desde el simple miembro que somos todos nosotros hasta la máxima organización de la iglesia, que es la Asociación General, es una iglesia que permite que hasta el más simple de sus miembros pueda hacer escuchar su voz y su opinión. Los adventistas cuidan mucho su salud porque creen que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y se abstienen de todo lo que lo dañe. No toman alcohol, no fuman ni se drogan, no comen cerdo ni otros animales considerados inmundos, y muchos son vegetarianos. Estos hábitos saludables que hoy la ciencia está confirmando han sido pregonados por los adventistas desde hace más de 100 años, y por esto no sorprende que sean uno de los pueblos con mayor longevidad en todo el mundo. Kellogg's, por ejemplo, basó su gran empresa de alimentos saludables en consejos alimenticios de los adventistas del séptimo día. Googlealo. También son fervientes defensores de la libertad religiosa y de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y a contramano de las mayorías, no ven con agrado el ecumenismo y la mezcla sincrética de las religiones. Creen que el papado, los Estados Unidos y las principales potencias del mundo se están uniendo para establecer el nuevo orden mundial, una especie de gobierno absolutista que se opondrá a las leyes de Dios e impondrá la marca de la bestia a todos y cada uno de los habitantes del mundo. La Biblia es, sin duda, el libro más vendido de todos los tiempos. Los adventistas aceptan la Biblia como única fuente de sus creencias, por su convicción protestante de sola escritura, o sea, la Biblia como la única norma de fe y práctica dentro de los cristianos. Ellos creen que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios escrita por personas inspiradas por el Espíritu Santo. Por esto, no reconocen autoridad humana capaz de establecer una doctrina contraria a sus enseñanzas. Creen que hay un único Dios, el Creador, y que se manifiesta a través de 3 personas coeternas y distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los adventistas creen que Dios creó todo el universo, desde el átomo más diminuto hasta las galaxias más imponentes,
y que lo llenó de mundos, criaturas y ángeles, y que todos ellos deben vivir en obediencia a su ley de amor, es decir, tratando de hacer felices a los demás. Entienden que realizó nuestro mundo en 6 días literales y que descansó, bendijo y santificó el séptimo. Por esto, y en cumplimiento del 4.º mandamiento, descansan y adoran a Dios en sábado, el séptimo día. Es tan importante para ellos que lo incorporaron en su nombre, Adventistas del séptimo día. Creen que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, con vida eterna, libertad y poder para pensar y actuar por sí mismos, pero que por la desobediencia de Adán y Eva, la humanidad se involucró en un conflicto que se había originado en el cielo, cuando Lucifer, el ángel más poderoso y exaltado que Dios había creado, envidió la posición de Jesús y quiso ocupar su lugar. Adán y Eva, al comer del fruto prohibido y desobedecer la orden de Dios, además de convertirse en mortales, perdieron el gobierno de este mundo, el cual quedó en manos de Satanás y se convirtió en un escenario de aquel conflicto celestial, un lugar donde se pondría a prueba el gobierno del diablo, basado en la ley del egoísmo, es decir, donde cada uno debe buscar su propia felicidad sin fijarse en los demás. Los adventistas creen que Dios escribió su ley de amor en 10 mandamientos, con su propio dedo y en 2 tablas de piedra, y que se las entregó a Moisés en el monte Sinaí. Entienden que esos mandamientos reflejan el amor y el carácter de Dios, que se encuentran vigentes, que ninguna persona o institución puede modificarlos y que serán la norma con que seremos juzgados en el juicio final. Ellos no creen que se salvarán por guardar la ley, sino únicamente por gracia de Cristo. Sin embargo, ellos sí creen que se debe obedecer la ley por amor a Dios y al prójimo. Entienden que Cristo vino a la tierra para demostrar que se puede vivir en perfecta obediencia y que a través de su sufrimiento, muerte y resurrección, Dios proveyó el único medio para la expiación del pecado. Es decir, creen que Dios, en su amor y misericordia infinita, permitió que Cristo cargara nuestro pecado, siendo Él inocente, para pagar nuestra culpa y darnos la posibilidad de ser declarados justos delante de Dios. Creen que todos los que acepten este sacrificio tendrán perdón de pecados y alcanzarán la vida eterna, pero no creen que esto implique ni la anulación ni la posibilidad de transgredir la ley divina, la cual fue escrita en piedra. Los que desean ser parte de esta iglesia son aceptados como miembros mediante el bautismo, el cual entienden debe realizarse por voluntad de quien decide, por sí mismo, bautizarse, y por inmersión, es decir, sumergiendo completamente a la persona en agua, como símbolo de muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo. Para ellos, la verdadera Iglesia de Cristo está compuesta por todas aquellas personas que creen en Él, que lo aceptan como su Salvador y que cumplen sus mandamientos. Además, entienden que el don de profecía es una característica que acompaña a la Iglesia a lo largo de toda la historia, y tienen a Elena de White como profeta. Otra creencia distintiva de los adventistas es la del santuario celestial. Ellos entienden que el santuario del pueblo de Israel era figura del celestial, y que Cristo hoy oficia allí como nuestro gran sumo sacerdote y único intercesor entre Dios y los hombres. Hay que recordar que si bien la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada en 1863, ella tiene sus raíces en el movimiento milerita, que proclamó que el segundo advenimiento de Jesús se produciría el 22 de octubre de 1844. Luego de la Gran Decepción, surge la figura profética de Elena de White y se comprende el verdadero significado del santuario y el inicio del juicio divino en aquella fecha. En cuanto al estado de los muertos, los adventistas creen que la muerte es un estado de inconsciencia total, una especie de sueño profundo hasta que Cristo vuelva y se produzca la resurrección de los muertos. De hecho, ellos creen que la segunda venida de Jesús está cerca, que se producirá de manera literal, majestuosa y en forma simultánea con el fin del mundo. Su esperanza
se basa en la promesa que Cristo realizara a sus discípulos y en numerosas profecías bíblicas. Creen que cuando Jesús vuelva, todos los justos que han muerto a lo largo de la historia resucitarán incorruptibles. Los que se encuentren vivos serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que lo hayan rechazado y hayan vivido impíamente serán muertos con el resplandor de su venida. En cuanto al milenio, ellos entienden que es un espacio de tiempo que habrá entre la primera resurrección, o la de los justos, producida al regresar Jesús, y la segunda resurrección, o de los impíos. Durante este tiempo, los escogidos reinarán con Cristo en el cielo. Mientras tanto, aquí en la tierra, todo está destruido. Los que no aceptaron a Cristo murieron con el resplandor de su venida. Solo se encuentra Satanás, con sus demonios, contemplando el resultado de su macabra obra de destrucción por 1000 años. Al final de ese periodo, Cristo y todos los escogidos volverán a la tierra en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, una imponente ciudad interplanetaria construida por Dios mismo. Los impíos muertos serán resucitados para recibir su sentencia, porque es necesario que ellos, y hasta el mismo diablo, reconozcan que Dios es amor y que sus juicios son justos. Luego los impíos, con Satanás al frente, intentarán apoderarse de la ciudad, pero fuego del cielo los consumirá y purificará la tierra. Los adventistas no creen en un infierno eterno. No conciben la idea de que un Dios de amor se goce viendo sufrir a los pecadores por la eternidad. Esto no acabaría con el mal. Creen que cuando la Biblia habla de fuego eterno, se refiere a fuego divino, dado que Dios es descrito en la misma Biblia como fuego consumidor. Por esto, ellos entienden que el mismo Dios consumirá y destruirá para siempre al pecado, a los pecadores y a todas sus obras, junto al diablo y sus demonios, quienes serán los últimos en morir y dejar de ser para siempre jamás.